y mucho mejor. Excelentísimos señores director de la Real Academia de Córdoba y alcalde, miembros de la Real Academia y compañeros cronistas, amigos todos. En la época actual es frecuente que volvamos a recoger y a recabar las antiguas fiestas y tradiciones. Así vemos con frecuencia cómo las vías verdes del tren se ponen en vigor y cómo se celebran las matanzas tradicionales, sobre todo en el Valle de los Pedroches. Pues bien, yo quiero traer aquí esta pequeña guía de los molinos, con la que es un paso más cara a ese turismo rural tan importante que quiero potenciar en la colonia de Fuentepalmera. El librito que os van a entregar ahora consta de 3 partes. La primera es una introducción, la segunda es la primera ruta y la última la segunda ruta. Está programado para que cada ruta pues se haga en un día. Se puede hacer en bicicleta, se puede hacer a caballo y se puede hacer andando. Voy a leer un poquito de la introducción que yo denomino Iniciamos el camino. Todos los años, a la llegada del otoño, recordamos cómo hace más de 50 años, yo era pequeño por aquella época, más todavía que mi nieto Luis Alberto, que está por aquí, se preparaban los colonos a la llegada de esta fecha para la recogida de las aceitunas. Los tareros, término empleado para nombrar a los hombres y mujeres que hacían esta recolección, preparaban los lienzos de sus bancos, pues habían de estar en los tajos por los santos. La colonia de entonces estaba poblada de olivos en más de la mitad de su superficie. Por este motivo eran necesarios los molinos almazaras para molturar la abundante cosecha de aceitunas que daban esos numerosos olivos plantados a finales de los siglos XVIII y comienzos del siglo XIX. Fundamentalmente se plantaron porque el fuero prohibía repartir la suerte a los colonos que se entregaban, y aquellos colonos que plantaban de olivo su suerte pues podían repartirlo entre sus hijos. Pero destacaré que los molinos que todavía podemos contemplar próximos a la villa de Fuentepalmera, cuyas torres divisamos a lo lejos, Cantalapiedra, Las Victorias, Murcia, Mesa, El Mármol, La Palma, Eslava, San Roque, El Puntal, Chacón, El Sastre, Timoteo, Calceta, Melero, Las Teresas, Los Agustinos y Santa Magdalena, dieron paso a los que se implantaron prensas hidráulicas movidas por la energía eléctrica y por tanto con máxima capacidad de producción y menor esfuerzo, pues en los molinos de viga el husillo tenía que ser subido por 4 hombres. La viga la podéis ver en la portada y la única que queda en la colonia es del molino del Puntal. Esta viga mide 17 metros. Por un extremo estaba el husillo, que era una especie de tornillo que tenían que elevar 4 molineros, le metían en un agujero que había una barra de hierro y dando vueltas tenían que subirla hasta que bajara para prensar las aceitunas. Estos molinos evocadores de tiempos pasados los vamos a visitar en compañía de nuestro amigo Lebuén, para que nos cuenten sus historias. Algunos se quejarán del mal estado en que se encuentran, pues de todos únicamente el Puntal, como he dicho anteriormente, es el que se conserva su viga y sus piedras. Otros nos contarán historias que esconden entre sus muros, como haber sido refugio de la época de terror y sangre. También nos dirán que por sus puertas han pasado personajes variados. En la primera entrega vamos a analizar la planta de los molinos. En los molinos había mucha dependencia, pues la vida en ellos de hace 100 años requería la presencia de muchos jornaleros
las cuadras, habitaciones para los gañanes y un amplio corral donde se instalaba el pozo y útiles de labranza. La nave dedicada a la almazara se colocaba de forma que la prensa de Usillo limitaba con la tapia que era norte del molino. Esta nave era independiente del resto de las instalaciones y en ella se llevaban a cabo todo el proceso de morturación de aceitunas. La nave de molienda era autóctona, es decir, que no dependía del resto del molino. Allí tenían su cocina, tenían todos los útiles necesarios para no tener que salir. Podemos describirla de la siguiente forma, la nave. Sobre una pared se daba al exterior del molino, se instalaba la prensa de viga, compuesta por un gran madero cuyas dimensiones variaban según la capacidad, pues había de 20, 18 o 19 fanegas. Se medían por la capacidad de molienda de la prensa, es decir, yo he estado en el molino de las Teresas cuando tenía viga, que ya ha desaparecido, y en esta era de 16 fanegas, por tanto era de menor longitud que la viga del puntal, que era de 20 fanegas. La nave, que tenía una capacidad de unos 90 metros cuadrados, se colocaban además de las prensas y alfarjes tinajones para almacenar el aceite. También existe una pequeña cocina, como he dicho anteriormente. Lo normal es que los molinos se construyeran de una sola viga. De ahí que contemplamos una sola torre. Lo más bonito y pintoresco de nuestra visita es que cuando vamos caminando divisamos su torre desde lejos. Como comentábamos, el trabajo era muy duro, pues en cada prieto, como se conocía la operación de bajada de la viga, se tenía que subir a base del trabajo de los hombres. Las dos piedras de molino eran movidas por un animal, mulo, asno o caballo. Ahí tenéis en la portada, tenéis las piedras y también tenéis una maqueta en la que se ve la viga y todos los utensilios de la molienda. Pues bien, ahora vamos a analizar, como he dicho anteriormente, las dos rutas. La primera ruta, cuyo trayecto yo calculo que tiene unos 6 kilómetros, arranca en el molino del Sastre. Yo lo llamo el primer molino. San Roque, el molino de los sorianos. ¿Por qué? Porque por aquella época eran muy numerosos los visitantes para ayudar a las faenas agrícolas y eran genéricamente conocidos todos como sorianos. La mayoría venían de Granada, pero en términos colonos eran los sorianos. Pues este es el primer molino. El segundo es Timoteo, encrucijada de camino. ¿Por qué? Pues porque el molino parten caminos hacia Los Hilillos, hacia Villalón, hacia la Fuencubierta y hacia Fuentepalmera. El tercer molino lo llamo Santa Magdalena, el antiguo molino de Pacomena. Esta Santa Magdalena es la residencia que tenemos en Fuentepalmera de ancianos. Este molino era el propietario era un antiguo alcalde que allá por los años iniciales a principios del siglo XX, pues era el propietario. Murió en 1915 y cambió de titularidad. El siguiente molino es Chacón. Chacón, el único con secadero de Orujo. Chacón es el molino que más fácilmente podemos divisar. ¿Por qué? Por su amplio torreón. Tiene una torre donde antaño pues se sacaba el aceite del orujo. Duró poco tiempo porque no resultaba económico este cultivo y entonces pues no prosperó. El Sastre.
parada del Camino Real. Era el camino que enlazaba las nuevas poblaciones de La Carlota y Fuente Palmera, pues pasaba junto a este molino. Y terminamos la ruta en Los Agustinos, en el camino del Marchenilla. Los Agustinos, si decía yo que el sastre estaba en el Camino Real, Los Agustinos está en el camino que iba desde Fuente Palmera a la estación de la Fontcubierta, que era donde cogíamos los colonos al comienzo de los tiempos que estamos diciendo, de inicio del siglo XX, el tren que venía desde Marchena a Valchillón. Pues bien, ahora comenzamos la segunda ruta. Estos molinos están situados al sur de Fuente Palmera. El primero, Cantalapiedra, refugio de la guerra. ¿Por qué? Porque en los años iniciales de la guerra civil, muchas de las familias, temiendo la represalia, se refugiaban en este molino y otros muchos hasta que las aguas se calmaran. Y este, como digo, incluso sirvió de habitáculo a la familia de mi padre para, como he dicho anteriormente, guardar un poco la suerte. El siguiente molino, el Lava, refugio de los bandoleros. Yo indico ahí una situación que se produce próxima a este molino, que ocurrió en el año 1838. Entonces, una partida de bandoleros asaltan un cortijo de la Carlota, se van a Almodóvar y allí los recoge la Guardia Real que habían mandado desde Écija. Entonces, los bandoleros, los bandidos bandoleros, son llevados a la cárcel de Fuente Palmera, allí hacen noche. Y al día siguiente, pues, son conducidos hasta Écija, pero en el camino pues se le practica la ley de fuga y mueren todos. En el informe que da el mando de los guardias dice que es que intentaron huir y que los habían agredido. Las victorias en el camino de los venenos. Los venenos eran en los años 50 del pasado siglo, pues la cabaña animal era abundantísima. Entonces los propietarios del ganado tenían que proteger por las noches las grandes yuntas que tenían. Y había una cuadrilla de bandoleros que se llamaban venenos, que se dedicaban a robar el ganado y luego ofrecerlo a los dueños. Se decía el vulgo que a los animales que eran robados pues eran aquellos que no estaban asegurados. La Palma, evocador de la colonia, de las palmas de Montebajo, que yo siempre que he dicho el origen de nuestro pueblo, digo que el nombre lo recibió de un palmar que había junto a una fuente, de ahí el nombre de Fuente Palmera, no de palma, sino de palmito. El Malmo, al paso del Arroyo Grande. Mesa, estamos en la antigua Regaña. La Regaña era un departamento que desapareció y estaba situado junto a la cañada de Rabadán, entre cañada de Rabadán y el Villar. Murcia, a un paso de la cañada Realenga. Esa cañada que una figura difusa y que Pablo de Olavide en 1771 dice que pertenece a Fuente Palmera. El Puntal, en la ruta de los 7 niños de Écija. El Puntal es el molino mejor conservado en cuanto a su planta que tenemos en la colonia. Pues como he dicho anteriormente, tiene la viga y tiene las piedras de molino. Ese merece todos merecen ser visitados y yo aspiro a que se visiten, pero ese con más motivo por lo indicado anteriormente. Y termino
con Soto Melero, que es un bellísimo molino. Los dueños me acaban de decir que tienen, yo no lo he apuntado porque no tenía constancia, que tienen testimonios que datan del año 1500 de la propiedad de este molino. Yo sabía que era antiguo porque tiene vestigios, tiene una lápida que lo testifica, que indica que es antiguo, pero no sabía el dato que tienen sus propietarios de haberlo, como lo hubiera publicado. Bueno, y yo creo que con esto os he dicho un poco lo que ha intentado ser este librito, al que yo invito a los colonos a hacer el turismo que está indicado, y a los que no sois colonos, pues también. Lo que pasa es que los que no sois colonos, cuando lo leáis, pues veréis que hay algunos personajes que no os dicen nada, porque son personajes colonos. Nada más, muchas gracias.